La vida en mi casa transcurría con una monotonía que se sentía como una pesada manta. Cada mañana el despertador sonaba a las 7 en punto y la rutina comenzaba. Preparaba el desayuno, asegurándome de que todo estuviera perfecto para él. Las tostadas doradas, el café humeante y la mermelada casera eran parte del ritual que había aprendido a cumplir con precisión. Después de todo, la imagen de un hogar ordenado y acogedor era lo que se esperaba de mí. Las tardes se deslizaban entre la colada y los recados. Paseaba por las calles empedradas de Sevilla, admirando los azulejos coloridos que decoraban las fachadas de las casas. La ciudad vibraba con el bullicio de los bares cercanos, donde las risas resonaban junto al aroma a tapas fritas. Sin embargo, yo solo podía escuchar el eco de mis propios pasos mientras me dirigía al mercado o a la panadería. La vida social parecía un lujo inalcanzable. Los días se sucedían sin cambios significativos hasta que un nuevo vecino llegó a la casa contigua. Al principio no presté mucha atención, sumida en mis pensamientos cotidianos. Pero un día, mientras regaba mis plantas en el jardín, lo vi por primera vez. Era un hombre común con una sonrisa cálida y ojos que parecían entender más allá de las palabras. Su presencia era como una brisa fresca en un día caluroso. A medida que pasaban los días, comenzamos a intercambiar miradas furtivas a través de la cerca que separaba nuestros jardines. Un simple saludo se convirtió en un ritual silencioso que me hacía sentir viva por dentro. La rutina diaria seguía asfixiándome, pero esa conexión inesperada despertó algo en mí que creía perdido desde hacía años. Una tarde decidí quedarme más tiempo en el jardín. El sol comenzaba a ponerse y pintaba todo con tonos dorados cuando lo vi salir al patio trasero. Nos miramos durante unos segundos que parecieron eternos, fue entonces cuando sentí un cosquilleo recorrerme la espalda. En ese momento comprendí que había algo prohibido en esa atracción silenciosa, algo que desafiaba la vida ordenada que había construido. El sonido del viento entre las hojas rompió el hechizo, y volví a mis tareas cotidianas con un nudo en el estómago. Esa noche no pude dormir, sus ojos seguían apareciendo en mi mente como un faro en medio de la oscuridad. La idea de cruzar esa línea se convirtió en una obsesión suave pero persistente. La mañana siguiente fue igual a tantas otras, pero mi corazón latía más rápido mientras pensaba en él. Finalmente decidí dar ese primer paso hacia lo desconocido, no podía seguir ignorando esa chispa entre nosotros. Mientras colgaba la ropa en el tendedero, me armé de valor y lo llamé. «Hola», dije con voz temblorosa. «¿Cómo te va?» Él sonrió al instante y respondió. «Hola, bien, gracias. ¿Y tú?» La conversación fluyó con facilidad sorprendente, compartimos detalles triviales sobre nuestros días sin darnos cuenta del peligro implícito detrás de nuestras palabras. Cada risa compartida me hacía sentir más ligera, cada mirada cómplice era una pequeña victoria contra mi rutina opresiva. Sin embargo, cada vez que regresaba al interior de mi casa tras esos breves encuentros, sentía una punzada de culpa apoderarse de mí. Recordar mi matrimonio impecable pero vacío se convertía en un peso abrumador sobre mis hombros. Las expectativas sociales eran como cadenas invisibles atadas a mis tobillos. A pesar del remordimiento creciente, cada encuentro me dejaba ansiosa por más. Había algo profundamente emocionante en esa relación secreta que comenzábamos a construir sin palabras explícitas ni promesas vacías. Un día decidimos compartir un secreto más personal, nuestras historias pasadas y sueños olvidados flotaron entre nosotros como hojas arrastradas por el viento sevillano. Me sorprendió lo fácil que era hablar con él sobre cosas que nunca había compartido con nadie más. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al pasar algo entre nosotros. Ese simple contacto encendió una chispa eléctrica entre nosotros y nos hizo reír nerviosamente antes de separarnos rápidamente como si hubiéramos cruzado una frontera prohibida. Con cada charla detrás de la cerca, me sentía más viva, cada momento robado era como agua fresca después de años bajo el sol abrasador del desierto emocional en el que había estado atrapada durante tanto tiempo. Una tarde particularmente calurosa decidí no volver adentro después del almuerzo, me quedé sentada bajo la sombra del limonero mientras escuchaba los ecos lejanos del festival local preparándose para comenzar esa misma noche. Música flamenca resonando desde las calles cercanas llenas de luces brillantes y risas contagiosas.
De repente vi su figura aparecer detrás del seto bajo los rayos dorados del sol poniente, su sonrisa iluminó mi mundo grisáceo e inmediatamente sentí como todo mi ser respondía a su presencia. ¿Te gustaría venir al festival esta noche? Preguntó con timidez, ¿podríamos ver los fuegos artificiales juntos? El corazón me dio un vuelco ante su propuesta audaz, sabía bien lo arriesgado que era salir juntos así, pero también comprendí cuán ansiosa estaba por escapar momentáneamente de mis responsabilidades cotidianas. Sin embargo, antes de poder responderle adecuadamente, vi cómo su expresión cambiaba repentinamente ante algo detrás mío. Alguien estaba acercándose hacia nosotros desde dentro del jardín. La realidad golpeó fuerte y rápido, debía decidir si cruzaría esa línea, o volvería a esconderme detrás de las paredes familiares construidas alrededor mío durante tantos años. La figura que se acercaba desde el jardín era mi esposo. Su sombra se proyectó sobre el suelo, y mi corazón se aceleró. No había tiempo para pensar, solo podía reaccionar. Miré al vecino por última vez, sintiendo la conexión que habíamos comenzado a construir a través de esas conversaciones furtivas. La sonrisa que me había regalado se desvaneció en el aire, y la realidad de mi vida cotidiana me envolvió como una niebla densa. ¿Qué haces aquí?, preguntó mi esposo, su voz grave resonando en el silencio del atardecer. La tensión era palpable y yo estaba atrapada entre dos mundos, el de la rutina familiar y el nuevo impulso de vida que había empezado a experimentar. La cerca se convirtió en un símbolo de todo lo que anhelaba y temía. Estaba admirando las flores, respondí con un tono que intentaba sonar despreocupado. Pero, ¿quién podía creerme? Las flores no eran más que un telón de fondo para la confusión que sentía en mi interior. Observé cómo mi esposo fruncía el ceño, claramente desconcertado por mi presencia en ese rincón del jardín. El vecino se despidió con un gesto sutil antes de regresar a su casa. Su mirada reflejaba preocupación y curiosidad, pero también una chispa de complicidad que me hizo sentir viva nuevamente. Mientras él se alejaba, me di cuenta de lo mucho que deseaba continuar esa conexión, aunque ahora todo parecía más complicado. Durante los días siguientes, la culpa comenzó a pesarme como una losa. Cada vez que cruzaba miradas con mi esposo, sentía un nudo en el estómago. No quería traicionar lo poco que quedaba de nuestro matrimonio, pero la vida monótona me asfixiaba lentamente. Las conversaciones con el vecino eran un escape, cada palabra compartida detrás de esa cerca era como una bocanada de aire fresco. Una tarde decidí salir al jardín cuando sabía que él estaría afuera trabajando en su propio espacio. Me acerqué cautelosamente a la cerca y comencé a hablarle sobre las flores del jardín. Era un tema trivial, cada palabra parecía cargar con un significado oculto entre nosotros. Las dalias están floreciendo bien este año, comenté sin pensar mucho más allá de eso. Sí, parece que tienen buen cuidado, respondió él con una sonrisa genuina. En ese momento supe que había algo más profundo entre nosotros, era como si cada conversación sencilla fuera un ladrillo en la construcción de algo nuevo. Con cada encuentro furtivo, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba aún más para mí. A veces compartíamos secretos simples, anécdotas sobre nuestros días o recuerdos lejanos de nuestra juventud. Era refrescante poder hablar sin miedo al juicio ni a las expectativas sociales. Una tarde particularmente cálida decidimos ser más audaces y nos encontramos justo al borde de esa cerca, nuestras manos casi tocándose mientras compartíamos risas sobre anécdotas pasadas. En ese instante todo lo demás desapareció, mis responsabilidades familiares, mis miedos y mis dudas fueron reemplazados por una sensación pura de conexión humana. Fue entonces cuando nos besamos detrás de la cerca, fue un momento inesperado pero liberador. El roce suave de nuestros labios encendió algo dentro de mí que creía perdido para siempre. La culpa aún estaba presente como una sombra persistente, pero por primera vez sentí una chispa de felicidad genuina. Regresé a casa sintiéndome ligera y llena de energía, incluso las paredes parecían menos opresivas esa noche mientras preparaba la cena para mi esposo. Sin embargo, no podía evitar preguntarme si había cruzado una línea peligrosa al permitir que esos sentimientos florecieran tan rápidamente. Los días siguieron pasando entre sonrisas furtivas y conversaciones robadas detrás de esa cerca mágica que separaba nuestros mundos.
Cada encuentro era como un pequeño acto rebelde contra la monotonía que había definido mi vida durante años. Pero no todo era perfecto, había momentos en los cuales la ansiedad me invadía cuando pensaba en las repercusiones si alguien descubría nuestra relación secreta. La presión por mantener todo oculto comenzaba a pesarme tanto como los secretos familiares guardados durante años. Un día decidí invitarlo a tomar algo en un bar cercano después del trabajo. Pensé que podría ser una forma más natural de compartir tiempo juntos sin las limitaciones impuestas por nuestras casas y familias. Aceptó gustosamente y nos encontramos en aquel bar lleno del bullicio habitual sevillano. Risas, música flamenca suave y el aroma tentador de tapas recién hechas llenaban el aire. Era liberador poder reír sin restricciones ni miradas inquisitivas alrededor nuestro. Cada bocado compartido parecía reforzar nuestra conexión emocional mientras hablábamos sobre sueños olvidados y deseos reprimidos. Nos adentramos tanto en nuestras conversaciones que perdimos noción del tiempo hasta que nos dimos cuenta de lo tarde que se había hecho. Regresé a casa sintiendo esa mezcla extraña entre alegría y miedo. Sabía muy bien los riesgos involucrados pero no podía evitarlo. Cada momento junto a él me hacía sentir viva nuevamente. Sin embargo, esa noche cuando llegué a casa encontré a mi esposo esperando en la sala con una expresión seria en su rostro. Su mirada penetrante hizo eco del temor creciente dentro mío mientras me preguntaba dónde había estado tan tarde. No es nada, respondí tratando de ocultar mis nervios tras una sonrisa forzada. Sabía muy bien que no podría mantener esta fachada por mucho tiempo más sin enfrentar las consecuencias inevitables. La tensión creció entre nosotros mientras él insistía en saber qué estaba pasando realmente conmigo. Su mirada reflejaba preocupación genuina pero también frustración acumulada por los años pasados juntos llenos de silencios incómodos e insatisfacción mutua. Mientras hablábamos sentí como esos secretos mantenidos durante tanto tiempo comenzaban a tambalearse peligrosamente. ¿Podría realmente seguir viviendo así? Esa pregunta resonó dentro mío mientras trataba desesperadamente encontrar palabras adecuadas para explicar mis sentimientos sin romperlo todo irrevocablemente. Era evidente que tendría que tomar una decisión pronto acerca del camino hacia adelante, seguir alimentando esta nueva chispa o enfrentar las verdades dolorosas escondidas bajo capas acumuladas durante tantos años. Las semanas pasaron como un susurro entre encuentros furtivos y conversaciones robadas. Cada día la rutina se tornaba más pesada, mientras el secreto que compartía con mi vecino se convertía en un refugio y una carga al mismo tiempo. La presión de mantener todo oculto me envolvía, como una niebla densa que no me dejaba respirar con claridad. Nos encontrábamos en la cerca casi a diario. Era nuestro pequeño espacio de libertad, donde las palabras fluían con naturalidad y las risas se mezclaban con el canto de los pájaros. Pero cada vez que escuchaba el sonido del coche de mi esposo al llegar a casa, el corazón me latía con fuerza y un nudo se formaba en mi estómago. La culpa era un compañero constante aunque en esos momentos me sentía viva. ¿Qué harías si esto se supiera?, preguntó él una tarde, su mirada fija en mis ojos. La pregunta era directa y penetrante. No había respuesta sencilla. No lo sé, respondí finalmente sintiendo el peso de la verdad sobre mis hombros. Era un juego peligroso y cada palabra que intercambiábamos era como una apuesta arriesgada. Las mentiras se fueron acumulando como hojas secas en otoño. A veces decía que iba al mercado cuando en realidad me escapaba a nuestro rincón secreto. Otras veces inventaba excusas para salir a caminar, mientras mi esposo permanecía absorto en su mundo de trabajo y responsabilidades. No podía evitarlo, necesitaba esos momentos de conexión. Las charlas profundas nos acercaban más. Hablábamos de sueños olvidados y anhelos perdidos, de lo que significaba ser verdaderamente feliz. Cada conversación era un ladrillo más en la construcción de una relación que florecía entre sombras. Me contaba sobre su vida antes de mudarse aquí, sobre las decisiones que había tomado y cómo algunas lo habían llevado por caminos inesperados. Una tarde, mientras la luz del sol comenzaba a desvanecerse tras los edificios, nuestras manos se encontraron al mismo tiempo al intentar tocar la cerca. Un instante robado que parecía congelar el tiempo, nuestros labios se encontraron en un roce suave pero electrizante. Fue un momento fugaz, pero dejó una marca indeleble en mi alma. La ansiedad crecía cada día más, el secreto no solo nos unía,
sino que también amenazaba con desmoronarnos si alguien llegara a descubrirlo. El miedo a ser descubiertos era constante, siempre mirábamos por encima del hombro antes de compartir nuestras risas o confidencias más íntimas. ¿Y si alguien nos ve?, pregunté una noche cuando la oscuridad nos abrazaba como un manto protector. Siempre hay riesgos, respondió él con una sonrisa desafiante. Pero vale la pena vivirlos. Su determinación me inspiró, aunque también me llenó de temor. La vida seguía su curso habitual, las comidas familiares, las visitas inesperadas de amigos y los compromisos sociales que parecían nunca acabar. Y yo continuaba atrapada entre dos mundos, el hogar donde cumplía con mis deberes y este nuevo refugio donde podía ser yo misma. Una noche decidí salir sin avisar a nadie, necesitaba aire fresco y libertad momentánea lejos del peso del matrimonio monótono que llevaba años arrastrando. Caminé por las calles empedradas de Sevilla hasta llegar al bar local donde tantas veces había ido con amigas en tiempos pasados. El bullicio del lugar era reconfortante, risas y charlas llenaban el ambiente mientras el aroma a tapas recién hechas invadía mis sentidos. Me senté sola en una esquina oscura observando cómo otros disfrutaban del presente sin preocuparse por lo que podría suceder mañana. Mientras tomaba un sorbo de vino tinto, recordé las palabras del vecino sobre vivir los riesgos, tal vez eso era lo que necesitaba, atreverme a romper con la rutina sin miedo al juicio ajeno. Al volver a casa esa noche sentí una mezcla extraña entre liberación y culpa al mismo tiempo. No podía dejar atrás todo lo construido durante años solo por unos momentos efímeros de felicidad. Los días siguientes fueron un torbellino emocional, cada encuentro detrás de la cerca traía consigo nuevas emociones e incertidumbres sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. La conexión crecía entre nosotros como una planta ansiosa por florecer bajo el sol después de haber estado oculta demasiado tiempo. Un día decidimos hablar sobre nuestros sentimientos más profundos, teníamos tanto en juego y ambos éramos conscientes del riesgo que corríamos al abrirnos completamente uno al otro. Me asusta pensar qué pasará si esto termina, confesé mientras mirábamos las estrellas brillar sobre nuestras cabezas. Pero también asusta no intentarlo, respondió él suavemente. La vida es demasiado corta para vivirla sin pasión. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco persistente, sabía que tenía razón pero dejar atrás todo lo conocido requeriría mucho más valor del que poseía actualmente. A medida que nuestra conexión se intensificaba, también aumentaban mis dudas sobre cómo seguir adelante sin derrumbar lo poco estable que había construido hasta ahora junto a mi esposo. En ese contexto tan complicado decidí buscar apoyo fuera de esta relación secreta. Necesitaba hablar con alguien sobre lo que estaba sintiendo sin temor al juicio ni consecuencias inmediatas. Una amiga cercana había pasado por algo similar años atrás, así que decidí llamarla para ver si podía encontrar consuelo o consejo en sus experiencias pasadas. Sin embargo, cuando le conté brevemente acerca de mi situación actual, su reacción fue inesperada. No puedo creerlo, dijo ella con incredulidad evidente en su voz. ¿Estás segura? Sus palabras calaron hondo dentro mío, ¿realmente estaba segura? ¿Qué significaría eso para mí? El dilema crecía dentro mío mientras intentaba encontrar respuestas claras ante tanta confusión emocional acumulada tras meses viviendo entre dos mundos opuestos, uno lleno de deberes familiares y otro repleto de promesas no cumplidas pero tentadoras. Con cada día pasando sentía como esa línea divisoria entre ambos mundos comenzaba a desdibujarse lentamente pero seguro. La noche que pasamos juntos bajo las estrellas fue un punto de inflexión. La calma del aire nocturno contrastaba con el torbellino de emociones que me invadía. Mientras miraba el cielo, las constelaciones parecían susurrar secretos que solo nosotros podíamos entender. Esa conexión, tan intensa y real, me llenaba de una alegría desconocida. Pero al mismo tiempo una sombra de ansiedad se cernía sobre mí. El día siguiente comenzó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. El aroma del café recién hecho me despertó, pero no era suficiente para ahogar la inquietud que había crecido en mi interior. Cada pequeño ruido en la casa parecía amplificarse, recordándome la fragilidad de lo que había construido con el vecino. ¿Qué pasaría si alguien nos viera? La idea me aterrorizaba. Durante el desayuno, las conversaciones con mi esposo se volvieron más mecánicas. La rutina diaria continuaba su curso habitual,
Él hablaba sobre su trabajo y yo asentía, pero mis pensamientos estaban lejos. En ese momento el recuerdo de nuestras risas y susurros en la oscuridad era un bálsamo y un veneno al mismo tiempo. A medida que avanzaba el día, decidí dar un paseo por el barrio para despejar mi mente. Las calles de Sevilla estaban llenas de vida, los niños jugaban y los vecinos charlaban animadamente en los portales. Sin embargo, cada paso me llevaba más cerca de la cerca que separaba nuestros mundos. No podía evitarlo, necesitaba verlo otra vez. Cuando finalmente llegué a su jardín, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción. Lo vi allí, trabajando en su huerto. Su sonrisa iluminó mi día como un rayo de sol entre nubes grises. Me acerqué lentamente a la cerca y le saludé con un gesto tímido. «Hola», dije con voz suave. «Hola», respondió él, dejando a un lado sus herramientas. «Te he estado esperando». Las palabras fluyeron entre nosotros como si no hubiera barreras ni límites. Compartimos anécdotas sobre nuestras vidas cotidianas mientras la cercanía se hacía palpable. Sin embargo, esa conexión también traía consigo una carga pesada, el miedo a ser descubiertos. Un malentendido surgió cuando escuchamos pasos acercándose desde la calle principal. Mi corazón se aceleró al ver a un vecino conocido pasar por delante de nuestras casas. La tensión se palpaba en el aire, nos miramos rápidamente y decidimos separarnos antes de ser vistos juntos. «Hasta luego», dijo él mientras se alejaba hacia su casa. Esa despedida me dejó una sensación extraña en el estómago, sabía que debíamos tener cuidado, pero cada encuentro parecía llevarnos más lejos en esta relación prohibida. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados detrás de la cerca. Cada vez que nos veíamos, sentía como nuestra conexión se fortalecía, pero también como aumentaban mis miedos internos sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Una tarde decidí invitarlo a un bar local donde solía ir con amigas antes de casarme. Era un lugar lleno de risas y música flamenca, recordé aquellos momentos llenos de vida antes de caer en la rutina del matrimonio. Al llegar al bar, él ya estaba allí esperándome con una copa en mano y una sonrisa cómplice. «Este lugar es encantador», dijo mientras miraba alrededor. «No puedo creer que no lo hayamos descubierto antes». La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartimos historias sobre nuestras vidas pasadas y reímos como si no existieran preocupaciones fuera del bar. Pero conforme avanzaba la noche, una sensación inquietante comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué pasaría si alguien nos reconocía? De repente vi a una amiga cruzar el bar hacia nosotros con curiosidad en sus ojos. Su expresión cambió cuando vio quién estaba conmigo. En ese instante sentí cómo se me heló la sangre. Intenté sonreírle mientras ella acercaba su copa para brindar. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó sin poder ocultar su asombro. «No sabía que tenías compañía». Las palabras flotaron en el aire como dagas afiladas. Sabía que debía actuar rápido para evitar cualquier pregunta incómoda o sospecha sobre nuestra relación secreta. «Solo estamos disfrutando un rato», respondí tratando de mantenerme tranquila. «Él es un viejo amigo del barrio». Mi corazón latía desbocado mientras tratábamos de mantener la conversación ligera y superficial ante ella. Pero pude notar cómo su mirada escudriñaba cada detalle entre nosotros. Esa chispa innegable no podía ocultarse fácilmente. Al final de la noche logré despedirme sin levantar sospechas mayores. Sin embargo, esa experiencia dejó una marca profunda en mí. El riesgo había aumentado considerablemente y ahora había alguien más consciente del vínculo especial que compartíamos. Con el tiempo comprendí cuánto necesitábamos uno del otro para escapar del vacío emocional en nuestras vidas cotidianas. Cada encuentro detrás de la cerca se convertía en un refugio donde podíamos ser quienes realmente éramos, dos almas buscando consuelo mutuo lejos del juicio ajeno. Sin embargo, esa conexión también trajo consigo nuevas ansiedades acerca del futuro. ¿Podríamos seguir así sin ser descubiertos? ¿Era posible construir algo real entre nosotros sin romper todo lo demás? Una tarde particularmente calurosa decidimos encontrarnos nuevamente bajo las estrellas en mi jardín después de haber pasado días sin vernos debido a los compromisos familiares y laborales que ambos teníamos que cumplir ineludiblemente. El cielo estaba despejado esa noche.
las estrellas brillaban intensamente como testigos silenciosos de nuestro amor prohibido mientras hablábamos sobre nuestros sueños y aspiraciones olvidadas desde hacía tiempo. Pero justo cuando comenzamos a compartir nuestros anhelos más profundos, escuché ruidos provenientes del interior de mi casa, pasos pesados resonaban por los pasillos seguidos por voces familiares. El pánico se apoderó instantáneamente de mí al darme cuenta de lo inevitable, alguien podría descubrirnos esta vez. El sonido de los pasos se acercaba, y mi corazón latía con fuerza. La risa de mi esposo resonaba en la sala, mezclándose con el murmullo de la televisión. Era un recordatorio brutal de la vida que había estado tratando de escapar. Miré a través de la cerca buscando la mirada de mi vecino, pero él estaba escondido, como si también sintiera el peso del momento. La conexión que habíamos forjado parecía estar en peligro. Había compartido mis pensamientos más íntimos con él, y ahora me encontraba atrapada entre dos mundos. La rutina de mi hogar y el anhelo de algo más vibrante se entrelazaban en mi mente. Las risas y las voces familiares me empujaban a regresar a la normalidad, pero no podía evitar pensar en lo que había encontrado al otro lado de la cerca. Recordé cómo había sido todo al principio, las sonrisas tímidas, las conversaciones sobre el tiempo y los jardines. Con cada encuentro nuestras charlas se volvieron más profundas. Ahora, esas interacciones parecían un eco distante mientras me enfrentaba a la realidad de mi vida cotidiana. Un día, mientras preparaba la cena, una llamada inesperada interrumpió mis pensamientos. Era un viejo amigo del pasado, alguien que había tenido un lugar especial en mi corazón antes de casarme. Su voz era familiar y reconfortante, pero también traía consigo recuerdos que creía haber enterrado. ¿Cómo has estado? Me gustaría verte, dijo con un tono nostálgico que resonó en mí como una melodía olvidada. Las palabras se quedaron flotando en el aire mientras luchaba con mis emociones. La idea de volver a ver a este amigo despertó algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Pero también trajo consigo una oleada de culpa por lo que estaba viviendo con mi vecino. Esa noche, mientras trataba de dormir, las imágenes del antiguo amor invadieron mis pensamientos. Recordé momentos compartidos, risas bajo las estrellas y promesas susurradas entre susurros dulces. Ahora me encontraba dividida entre dos deseos opuestos, el deseo por lo conocido y seguro frente a la emoción del descubrimiento. Las dudas comenzaron a atormentarme. ¿Era posible volver a conectar con alguien del pasado sin traicionar lo que había construido? Odiaba sentirme así, cada vez que pensaba en el vecino sentía una chispa encenderse dentro de mí, algo que no podía ignorar. Al día siguiente decidí salir al mercado local para distraerme. Las calles estaban llenas de vida, los aromas del pescado fresco y las tapas recién hechas llenaban el aire cálido sevillano. Intenté sumergirme en esa energía vibrante mientras compraba algunas verduras para la cena. Pero incluso allí, entre risas y conversaciones animadas, no podía dejar de pensar en cómo todo se complicaba cada vez más. La presión social pesaba sobre mis hombros como una losa, sabía que si alguien descubría mi secreto podría arruinarlo todo. Cuando regresé a casa, encontré un mensaje inesperado en mi teléfono, ¿podemos hablar? Necesito verte. Era del vecino. El corazón me dio un vuelco al leerlo, su mensaje traía consigo una mezcla de emoción y ansiedad. Pasé horas debatiéndome entre ignorar su petición o enfrentar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Finalmente decidí salir al jardín esa noche, necesitaba respuestas antes de dar cualquier paso hacia adelante. La luna iluminaba suavemente el espacio entre nuestras casas cuando llegué a la cerca. Podía ver su figura acercándose lentamente desde su lado del jardín, su expresión era seria pero llena de calidez al mismo tiempo. ¿Qué sucede?, pregunté apenas audible cuando estuvo lo suficientemente cerca para escucharme sin ser descubierto. Necesito saber si esto es real, respondió con sinceridad en sus ojos oscuros. No quiero seguir jugando a esto si no hay futuro. Su pregunta me golpeó como un balde frío de agua helada. Era real. La conexión era intensa e innegable, pero también era peligrosa y complicada por todas las cosas no dichas entre nosotros. Hay tantas cosas, empecé a decirle antes de detenerme al recordar las palabras del antiguo amor resonando en mi mente, me gustaría verte.
Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y miedo. Ambos éramos conscientes del riesgo que corríamos al continuar con esta relación clandestina. Sin embargo, no podía negar lo mucho que significaba para mí este momento compartido bajo las estrellas. Lo sé, continuó él suavemente mientras daba un paso más cerca hacia mí. Pero no puedo seguir así sin saber qué sientes realmente. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras reflexionaba sobre todo lo que había vivido hasta ahora, los momentos robados detrás de la cerca, nuestras charlas sinceras y esos instantes fugaces donde sentí que podía ser yo misma nuevamente. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abrirme por completo ante él, escuchamos ruidos provenientes del interior nuevamente, voces familiares interrumpiendo nuestra burbuja privada una vez más. El pánico volvió a apoderarse de mí mientras mirábamos hacia la casa juntos. Sabíamos que debíamos actuar rápido para evitar ser descubiertos esta vez. No puedo seguir así, murmuré casi sin aliento mientras sentía como los miedos comenzaban a nublar mis pensamientos nuevamente. Él asintió lentamente, pero su mirada seguía siendo intensa. Había algo más profundo allí que ninguno quería dejar atrás tan fácilmente. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación y cuán complicado sería tomar decisiones claras sobre nuestro futuro juntos o separados. La presión aumentó cuando escuchamos pasos acercándose rápidamente desde dentro. Sabíamos que teníamos poco tiempo antes de ser sorprendidos por aquellos cuyos ojos nunca verían lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. Y entonces me di cuenta, tenía que decidir qué camino tomar antes de perderlo todo. La discusión con mi esposo resonaba en mi mente como un eco incesante. Cada palabra, cada reproche se convertía en un peso que cargaba a mis espaldas. Su mirada, dura y decepcionada, me atravesaba. No era la primera vez que nuestras conversaciones se tornaban tensas, pero esta vez había algo diferente. La frustración acumulada estalló en un instante. ¿Por qué no puedes ser más comprensiva?, me preguntó, su voz temblando de impotencia. En ese momento el recuerdo de las charlas sinceras y los momentos robados con mi vecino se agolpaban en mi mente como una sombra. ¿Acaso había elegido el camino equivocado al conformarme con lo que tenía? Al salir de casa, la brisa cálida de Sevilla me dio un respiro momentáneo. Las calles estaban llenas de vida, niños jugando, parejas paseando y el aroma a tapas recién hechas flotando en el aire. Pero todo eso parecía distante, como si perteneciera a otro mundo. Me dirigí al bar donde solía encontrar consuelo entre amigos y risas compartidas. Al llegar, encontré a algunos conocidos sentados alrededor de una mesa llena de platos vacíos y copas medio llenas. «Hola, ¿te unes?», me preguntaron con entusiasmo. Intenté sonreír, pero la carga emocional seguía pesando sobre mí. «Hoy no puedo quedarme mucho», respondí mientras tomaba un sorbo de vino tinto. Las conversaciones fluyeron a mi alrededor, pero mis pensamientos estaban centrados en lo que había sucedido en casa y lo que podría suceder si continuaba este camino. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado del vecino: «¿Podemos hablar esta tarde?». «Es importante». Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué podría ser tan urgente? La mezcla de ansiedad y emoción me hizo dudar por un instante. «¿Todo bien?», preguntó una amiga al notar mi distracción. «Sí, solo cosas personales», respondí evasivamente. Mientras los demás reían y compartían anécdotas sobre sus vidas cotidianas, yo luchaba por mantener la compostura. La idea de hablar con él me llenó de inquietud. Quizás estaba dispuesto a dar un paso más allá en nuestra relación secreta. La tarde llegó rápidamente y decidí acercarme a la cerca que separaba nuestros jardines. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios antiguos, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Al llegar allí, lo vi esperándome con una expresión seria en su rostro. «Gracias por venir», dijo mientras se acercaba lentamente. No sabía si debía hacerlo, respondí con sinceridad. La tensión entre nosotros era palpable, había tanto que decir y tan poco tiempo para hacerlo. «Lo sé», admitió él antes de mirar hacia el suelo por un momento. «Pero siento que estamos llegando a un punto crítico». Las palabras resonaron en mí como un llamado a la acción. «Mi matrimonio no es lo que parece», confesé casi al borde del llanto. «¿Y qué quieres hacer?», preguntó él con una mirada intensa que parecía buscar respuestas en mis ojos.
No estoy segura, murmuré mientras recordaba las promesas vacías hechas hace años y cómo cada día se sentía más distante del amor verdadero. El silencio se hizo denso entre nosotros, las palabras no eran suficientes para expresar el torbellino emocional que experimentábamos ambos. Finalmente dijo, no quiero presionarte, pero tenemos que ser honestos sobre lo que sentimos. En ese momento comprendí que estaba ante una decisión crucial: seguir adelante con esta conexión, o volver a la monotonía de mi vida actual. Sin embargo, esa ilusión pronto se desvaneció cuando vi al vecino acercarse con otra persona junto a él, alguien desconocido para mí pero claramente cercana a él. Mi corazón se hundió al ver cómo intercambiaban sonrisas cómplices bajo las luces brillantes del festival. Sentí como mis manos se volvían frías mientras observaba desde lejos. Esa imagen quedó grabada en mi mente como una traición silenciosa, aunque no éramos nada oficialmente definido ante el mundo exterior. Al regresar a casa esa noche encontré difícil conciliar el sueño nuevamente. Las imágenes danzaban ante mis ojos cerrados como sombras incesantes, recordándome lo efímera e incierta que era nuestra conexión secreta frente a la realidad implacable del día a día. Cuando finalmente logré dormitar unas horas, desperté sobresaltada por otro mensaje: necesitamos hablar urgentemente. Esa frase resonó dentro mío como un tambor marcando el compás hacia algo inevitable. El mensaje del vecino me inquietó. La urgencia en sus palabras me hizo temer lo peor. Mientras preparaba el desayuno, la rutina habitual se sentía extraña, como si cada gesto estuviera cargado de una tensión que no podía ignorar. El café burbujeaba en la cafetera, y el olor a tostadas recién hechas llenaba la cocina, pero mi mente estaba en otro lugar. Al llegar a la mesa, mi esposo ya estaba allí, sumido en su periódico. Su mirada se deslizaba por las páginas sin realmente verlas. ¿Te sientes bien?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. La pregunta era inusual, él nunca se preocupaba por mí de esa manera. Sí, solo un poco cansada, respondí, intentando que mi voz sonara natural. Pero en ese momento, no podía dejar de pensar en lo que el vecino quería decirme. ¿Acaso había descubierto algo? ¿Estaría dispuesto a poner fin a nuestra relación secreta? Después de un desayuno monótono y sin conversación significativa, decidí salir al jardín. La cerca que separaba nuestras casas era un símbolo de todo lo que había cambiado en mi vida. Me acerqué y miré hacia el lado del vecino, pero no había señales de él. La incertidumbre crecía en mi pecho. Mientras esperaba, recordé las palabras que habíamos compartido: nos besamos detrás de la cerca aquella noche mágica. Ese momento había sido un refugio para ambos, una escapatoria momentánea de nuestras vidas insatisfactorias. Pero ahora todo parecía más complicado. Finalmente vi una figura acercándose desde la parte trasera de su casa. Era él, con un semblante grave que no me gustó nada. Necesitamos hablar, dijo antes de que pudiera saludarlo. Su tono era serio y cargado de preocupación. ¿Qué sucede?, pregunté con voz temblorosa. Hay algo que debes saber, comenzó a decir mientras miraba alrededor como si temiera ser escuchado. He estado pensando mucho en nosotros, y creo que debemos ser honestos sobre lo que está pasando. El eco de sus palabras resonó en mí como un eco lejano de mis propios pensamientos reprimidos durante años. La idea de ser honesta me asustaba tanto como me atraía. ¿Honestos sobre qué exactamente?, le pregunté mientras intentaba mantener la calma. No puedo seguir así, confesó con sinceridad desgarradora. Me he encariñado contigo más allá de lo que esperaba. Sus ojos buscaban los míos con intensidad, era evidente que estaba luchando con sus propias emociones. La presión del momento se sentía abrumadora y la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Aquel sentimiento incómodo me invadió al pensar en mi esposo y cómo se sentiría si supiera lo que estaba sucediendo entre nosotros. Yo también siento algo especial, admití finalmente, sintiendo cómo las palabras pesaban sobre mí como una losa. Pero, ¿qué haremos ahora? Él tomó un respiro profundo antes de responder: no puedo seguir ocultándote a mis amigos y familiares. Esa frase golpeó mi pecho con fuerza, sabía lo que significaba, el riesgo era mayor ahora. ¿Y si nos descubren?, pregunté temerosa. Quizás sea hora de tomar decisiones difíciles, dijo con firmeza mientras su mirada se tornaba sombría.
En ese instante comprendí que estaba al borde del precipicio, dos mundos estaban a punto de colisionar y yo debía elegir uno u otro. La conversación continuó mientras explorábamos nuestras opciones y temores compartidos, pero cada palabra parecía alejarme más del camino seguro y conocido que había seguido durante años. A medida que hablábamos sobre nuestros sentimientos complicados y las posibles repercusiones, sentí como las paredes del jardín parecían cerrarse a nuestro alrededor, el aire se volvía denso y pesado con cada revelación. De repente una voz familiar interrumpió nuestra conversación. Era mi esposo regresando del paseo matutino por el barrio. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de cómo podría interpretarse nuestra reunión tan cercana junto a la cerca. ¿Todo bien aquí?, preguntó él con una sonrisa despreocupada mientras se acercaba sin darse cuenta del peligro inminente. No te preocupes, respondió el vecino rápidamente antes de dar un paso atrás hacia su lado del jardín. La tensión aumentó cuando mi esposo nos miró interrogante, podía sentir su desconfianza aunque no decía nada al respecto. Solo estábamos charlando, intenté restarle importancia al asunto mientras mis manos sudaban ligeramente por el nerviosismo acumulado. Él asintió lentamente pero su expresión mostraba duda, sabía que algo no estaba bien aunque no pudiera ponerle nombre aún. En ese momento comprendí cuán frágil era nuestra situación, cada pequeño gesto podría desencadenar un desastre irreparable. Mi esposo comenzó a hablar sobre los planes para el fin de semana mientras yo trataba desesperadamente de centrarme en sus palabras, sin embargo, mis pensamientos volaban hacia lo inesperado. ¿Qué pasaría si decidía confesarle todo? ¿Sería capaz? Cuando finalmente volví adentro tras despedirme del vecino con una sonrisa forzada, sentí un vacío abrumador dentro mío. Las paredes parecían cerrarse aún más mientras me enfrentaba a la realidad. Dos mundos opuestos estaban chocando dentro mío y pronto tendría que elegir uno u otro o perderlo todo para siempre. Esa tarde fue larga e interminable, cada minuto parecía arrastrarse mientras pensaba en las decisiones pendientes y sus posibles consecuencias devastadoras para todos nosotros involucrados. Al caer la noche decidí salir nuevamente al jardín buscando respuestas entre las sombras. Necesitaba claridad antes de enfrentar cualquier confrontación inevitablemente dolorosa e incómoda con mi esposo o el vecino mismo. Pero cuando llegué junto a la cerca donde todo había comenzado entre nosotros dos, noté algo extraño, una nota deslizada entre las tablas desgastadas por el tiempo. Con manos temblorosas la tomé entre mis dedos sintiendo como un escalofrío recorría mi espalda ante lo desconocido. Al abrirla lentamente vi unas pocas líneas escritas apresuradamente. No puedo seguir así, hay cosas más grandes en juego. El corazón se detuvo por un instante ante esa revelación inquietante, sabía muy bien quién había escrito esas palabras y qué implicaciones tendría para todos nosotros. El aire se sentía denso mientras leía esas palabras. La incertidumbre me envolvía como una niebla espesa. Había estado viviendo en un mundo de mentiras y ahora, ese pequeño papel revelaba la verdad que tanto había temido. La relación con el vecino había sido un refugio, un escape de la monotonía que me ahogaba. Pero ahora esa conexión se convertía en un peso que no podía ignorar. Me quedé mirando la nota, buscando respuestas en cada línea. No puedo seguir así, resonaba en mi mente. ¿Qué significaba eso para nosotros? ¿Era el final de algo que apenas comenzaba? El temor a lo desconocido se mezclaba con una chispa de esperanza. Quizás era el momento de ser honesta no solo conmigo misma, sino también con mi esposo. Al caer la noche el silencio del hogar se sentó pesadamente sobre mis hombros. Mi esposo estaba en el salón, absorto en su mundo como siempre. La rutina diaria había creado un abismo entre nosotros que parecía imposible de cruzar. Me acerqué a él sintiendo como las palabras luchaban por salir. Necesitamos hablar, dije al fin, con una voz más firme de lo que me sentía. Él levantó la vista, sorprendido por mi tono. ¿De qué hablas? La tensión crecía en el aire mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Hablamos sobre nuestras vidas, sobre lo que habíamos dejado de lado con el tiempo. Cada frase era como un ladrillo que caía del muro que habíamos construido entre nosotros. Pero a medida que avanzábamos en la conversación, también sentí como esa honestidad provocaba una grieta aún más profunda. Esto no es fácil, admitió él finalmente, su voz baja y cansada.
Lo sé, respondí. Pero tenemos que ser sinceros sobre lo que sentimos. Mientras hablábamos, pensé en el vecino y su nota inquietante. La idea de perderlo me aterrorizaba tanto como la posibilidad de seguir atrapada aquí. Justo cuando creí que había encontrado claridad, sonó el teléfono. Era él. ¿Podemos vernos?, preguntó sin rodeos. Mi corazón se aceleró ante la urgencia en su voz. Ahora no es un buen momento, respondí automáticamente. Es importante, insistió. La lucha interna era feroz, quería correr hacia él y dejar todo atrás, pero sabía que eso significaría romper completamente con mi vida actual. Sin embargo, el eco de sus palabras resonaba: hay cosas más grandes en juego. ¿Qué significaban esas cosas? ¿Era posible que él también estuviera enfrentando decisiones difíciles? Finalmente decidí salir al jardín para pensar con claridad bajo las estrellas brillantes. La cerca estaba allí, recordándome la división entre dos mundos, uno lleno de promesas y otro lleno de deberes vacíos. Mientras miraba hacia el lado del vecino, vi su silueta recortada contra la luz tenue del porche. Se acercó lentamente a la cerca y me saludó con una sonrisa melancólica. No puedo dejar esto así, dijo directamente. No sé si estoy lista para, empecé a responder antes de ser interrumpida por sus siguientes palabras. He tomado una decisión, continuó él con firmeza. Voy a mudarme. El impacto fue como un balde de agua fría sobre mí, todo lo construido entre nosotros estaba al borde del colapso inminente. ¿Te vas?, pregunté incrédula. Es lo mejor para mí, y quizás para ti también, respondió sin titubear. Las emociones se agolpaban en mi pecho mientras procesaba sus palabras, su decisión parecía poner fin a nuestra historia antes incluso de haberla vivido plenamente. La idea de perderlo dejaba un vacío abrumador dentro de mí, cada momento compartido pasaba ante mis ojos como una película fugaz, las risas detrás de la cerca, los secretos susurrados bajo las estrellas. Todo parecía desvanecerse ante esta realidad aplastante. No puedes hacer esto, murmuré casi sin poder contenerme. Él bajó la mirada por un instante antes de volver a mirarme fijamente a los ojos. No tengo otra opción. El silencio se hizo pesado entre nosotros, cada segundo parecía estirarse infinitamente mientras luchábamos contra nuestras emociones encontradas. El deseo ardiente por aferrarme a lo poco que teníamos chocaba contra la razón fría y dura. No podía pedirle que renunciara a su vida por mí ni tampoco podía seguir viviendo en este limbo emocional donde todo estaba prohibido y oculto. Entonces recordé las palabras escritas en esa nota: no puedo seguir así. Era cierto, ninguno de los dos podía seguir así eternamente sin enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. De repente sentí una oleada de determinación cruzar mi mente. Tal vez era el momento adecuado para tomar el control sobre mi vida y mis decisiones sin depender del destino o del deseo ajeno. Pero antes incluso de poder formular esos pensamientos completamente, escuché nuevamente su voz. Vine aquí porque quería despedirme. El peso detrás de esas palabras resonó profundamente dentro de mí. Era una despedida definitiva y dolorosa que ya no tenía marcha atrás. En ese instante comprendí algo crucial. Si él se iba ahora mismo sin mirar atrás, yo tendría que enfrentar no solo su ausencia sino también todas las verdades ocultas dentro de mí misma y mis propias decisiones sobre cómo continuar mi vida sin esa conexión vital. La angustia creció rápidamente mientras pensaba en todas las cosas no dichas y todos los momentos perdidos entre nosotros dos. Aunque había sido breve e intenso, aquel tiempo compartido me había transformado profundamente y ahora todo estaba al borde del abismo. La decisión estaba ante mí: quedarme atada a esta vida vacía o arriesgarme al dolor del cambio total e incierto hacia algo nuevo e inesperado. Y entonces escuché cómo sus pasos se alejaban lentamente hacia su casa mientras yo permanecía allí paralizada frente a aquella cerca simbólica entre nuestros mundos separados.